Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época octava. Viaje de Jesús al país de los Reyes Magos y a Egipto. 3. Jesús con sus apóstoles en Betsaida, en Caná y en Gabara. Cuando estuvieron reunidos en Cafarnaúm, unos 50 discípulos, Jesús los llevó consigo a las alturas, cerca de Betsaida, donde había hablado de comer su carne y beber su sangre, y enseñó sobre su misión, cómo debían hacerla y de los frutos que debían recoger de su trabajo. Estaban presentes a esta enseñanza las santas mujeres, y Jesús repitió la parábola de los trabajadores de la viña. Consoló y animó a sus discípulos, y los bendijo a todos con las manos extendidas sobre sus cabezas. He visto que luego se sintieron de nuevo llenos de fuerza y animación. Por la tarde llegaron Pedro, Santiago el mayor, y Mateo, con otros antiguos discípulos del Bautista, y saludaron a Jesús en casa de María Santísima. Pedro lloraba de contento al verse de nuevo con Jesús. En la comida narró Jesús de nuevo la parábola del pescador que pescó 570 peces y los puso en aguas mejores, cosa que había dicho ya en Misael y en Cafarnaúm, a las santas mujeres y a los discípulos. De este modo oigo repetir a veces las mismas parábolas con algunas variantes o diversas aplicaciones. Al día siguiente dirigióse Jesús a las barcas. La grande de Pedro y la pequeña de Jesús fueron apartadas de la orilla, y atadas, dejóselas andar sin remar. Jesús quería entretenerse con ellos sin estorbos. El día era espléndido. Habían desplegado las velas, de modo que les servía de sombra contra el sol. Por la noche volvieron a la playa. Pedro era muy vivo en la narración y habló con entusiasmo del gran bien que había podido hacer. Jesús se volvió a él y le dijo que callase. Pedro, a quien Jesús amaba, calló y reconoció con pesar que había faltado hablando con demasiado ardor. Judas tiene otro carácter. Es callado, aunque lleno de vanagloria y deseo de honor, sin darlo a entender. Se cuida mucho de dar motivo de ser reprendido delante de los demás. Se cuida más de no ser reprendido que de pecar. Cuando considero la vida de Jesús y su trato con los apóstoles y discípulos, acude a mi mente esta persuasión. Si Jesús viniera ahora entre los hombres, le iría peor de lo que le fue entonces entre los judíos. A pesar de todo, Jesús y los suyos podían ir libremente, enseñar y sanar. Fuera de los obstinados y ciegos fariseos, en general no encuentro mayores obstáculos en ir y venir, predicar, sanar, enseñar, reunir gente y llevarla de un lado a otro. Los mismos fariseos no saben tampoco por qué les son contrarios. Su situación es digna de compasión. Saben que es llegado el tiempo de la salud y la promesa, y que las profecías se cumplen. Ven en Jesús algo que les admira, que les es inexplicable, pero no acaban de rendirse a la evidencia. ¿Cuántas veces los veo sentados, leer los rollos, consultarse y discutir, sin acabar de comprender por qué esperan un Mesías diferente, un Mesías de su partido, de su clase e ideas? Muchos discípulos también piensan que Jesús debe tener un ejército secreto, un entendimiento con algún poderoso rey, y que pronto recobrará el trono de Jerusalén para ser el rey pacífico de un pueblo libertado del yugo extranjero. En esta forma, ellos tendrán buenos puestos y serán sabios y santos en ese reino. Jesús los dejó por algún tiempo con esas ideas. Otros, es verdad, tienen ideas más espirituales, pero no llegan a comprender la muerte en la cruz. Algunos lo siguen solo por entusiasmo juvenil y amor a su persona, sin mayores reflexiones. Cuando los apóstoles estuvieron juntos, inclusive Tomás, Juan y Bartolomé, se dirigió Jesús con ellos a Caná, a donde habían partido ya los 70 discípulos y las santas mujeres.
En medio de la ciudad de Caná había un sitial de enseñanza desde donde Jesús habló de su misión y del cumplimiento de las promesas. Dijo que no había venido para gozar de las comodidades de la vida y que es locura pedirle a Él otra cosa que no sea la voluntad de su Padre Celestial. Expresó más claramente que aquí estaba delante de ellos aquel a quien tanto habían esperado. Dijo que sería reconocido solo por pocos y que, cumplida su misión, se volvería a su Padre. Añadió, severo y amenazante, que no debía rechazar la salud y el tiempo de la gracia. Llamó la atención sobre el cumplimiento de las profecías. Esta predicación fue tan conmovedora y admirable que todos los oyentes de Caná decían, es más que un profeta. Nunca habló así un profeta de Israel. En la casa del padre de la novia de Caná se hizo una comida y se benefició a los pobres con regalos y alimentos. Jesús y los apóstoles servían en las mesas de estos pobres. Al final contó la parábola de las vírgenes prudentes y de las necias. La explicó y declaró que había llegado el tiempo de este esposo. Era una recordación de las bodas de Caná, y ahora, como entonces, estaban reunidos todos los apóstoles y discípulos. La casa de la fiesta estaba adornada con arcos de ramas y flores. Se tomaba el vino de aquellas famosas hidrias. Los niños tocaban y traían ramos y pirámides de flores y coronas. Bartolomé, Natanael Chasset y algunos discípulos habían compuesto versos y felicitaciones de ocasión, con sentido espiritual. Desde Caná, dirigióse Jesús con los apóstoles y discípulos al sitial en la colina de Gábara. Caminaban despacio, conversando, y a veces rodeaban todos a Jesús, que se mostraba muy amable. A veces los llamaba mis queridos hijitos. Pidióles que le contaran todas las cosas que les había pasado, cómo les había ido en su misión. Hablaron primero los apóstoles que antes habían contado algo, aunque no todo. Era conveniente que todos oyeran lo que todos habían hecho y cómo les había ido. Díjoles afablemente, queridos hijitos, ahora se muestra quien me ama y en mí a mi Padre Celestial. Si por amor mío ha predicado y esparcido la palabra de la salud y sanado a enfermos, no buscando su propia gloria, sino la gloria de Dios. Entonces contaba uno u otro de los apóstoles o de los discípulos que habían ido con él. Esto sucedió sobre la colina que está como a 2 horas del sitial y a 2 horas de Caná. Esta colina ofrece un vasto panorama a la vista. Pedro contó con calor, como siempre, cómo encontró a diversas clases de endemoniados, cómo los había tratado y cómo, al nombre de Jesús, el espíritu maligno había tenido que salir de los cuerpos. Ya había olvidado en su entusiasmo el aviso de Jesús en la barca. Se mostró aquí también ardoroso y entusiasmado. Dijo que en Gergesa había algunos endemoniados que nadie había podido librar, y nombró también a los 2 discípulos de Gergesa que estuvieron posesos. Añadió que a él le obedecieron enseguida los demonios, que salieron de esos cuerpos. Jesús le indicó callar. Miró a lo alto y todos callaron admirados. Jesús dijo, he visto a Satán caer del cielo como un rayo. En ese momento yo vi relampaguear en el aire un rayo de fuego negruzco. Jesús reprendió a Pedro su ardor y a los demás que hablaron con su demasiada confianza en sí mismos. Les dijo que obrasen siempre en su nombre y por él, con toda humildad y fe, y que nunca pensasen que uno puede más que otro. Añadió, os he dado el poder para andar entre escorpiones y serpientes, y todo el poder del enemigo no os podrá dañar. Pero no busquéis vuestra gloria en el hecho de que los demonios os obedezcan. Alegraos solo de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Muchas cosas más dijo, muy amable, siempre con las palabras, mis queridos hijitos. Luego oyó la relación de otros apóstoles y discípulos. Tomás y Natanael Chasset recibieron una advertencia por cierta negligencia, pero Jesús la hizo con mucha afabilidad y amor.
Cuando Jesús llegó a la colina, se puso muy serio y gozoso, y elevó las manos al cielo. He visto un resplandor que lo envolvió como una nube luminosa. Estaba en éxtasis y oró: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes de este mundo, y las has revelado a los pequeños y humildes. Sí, Padre, porque así fue tu voluntad. Todo poder me ha sido dado por mi Padre. Nadie sabe quién es el Hijo sino solo el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino solo el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Luego dijo a los discípulos: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y desearon oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Llegados al monte de Gábara, enseñó sobre las cosas que había dicho antes, lo que debían saber en su misión, reforzándoles en aquellas en que andaban flojeando y en que habían faltado. Les habló de las diversas clases de posesos y cómo debían proceder en cada caso para echar los demonios. Les habló también de lo que les sucedería a ellos y de su propia misión, cómo pronto habría de tener término y que deseaba ahora dejarlos algún tiempo ir a sus casas a descansar, aunque siempre trataran de enseñar, obrar y propagar el reino de Dios. Les agradeció su diligencia y obediencia, y volvió con ellos a Cafarnaúm, a donde llegaron al anochecer. En la montaña había otros muchos oyentes, además de los apóstoles. Al sábado siguiente enseñó Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm de Samuel, cuando dejó su oficio de juez. Habló seria y severamente. Los fariseos creyéronse advertidos, aunque no pudieron encontrar nada reprensible en su enseñanza. Habían espiado toda clase de menudencias en sus discípulos y ahora las echaban en cara a Jesús. Decían que sus discípulos no observaban ordenadamente el ayuno y que hasta en el sábado habían recogido espigas y sacado frutas de los árboles de los caminos para comerlas, que eran poco limpios en sus vestidos y groseros, que habían entrado en la sinagoga no bien arreglados, y que algunas veces al comer no se habían lavado las manos. Jesús predicó severamente contra ellos, llamándolos raza de víboras, que imponían cargas pesadas de observancia sobre los demás y tomaban para sí solo lo más fácil. Dijo que solo les gustaba pasear en los sábados, oprimir a los pobres, presionar por los diezmos para retenerlos, que veían la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Añadió que él enseñaría, curaría y andaría cumpliendo su misión hasta completar el tiempo. Mientras decía estas severas palabras, un hombre joven se levantó y clamó en alta voz, levantando las manos a lo alto y adelantándose de entre los fariseos: En verdad este es el Hijo de Dios, el Santo de Israel. Es mucho más que un profeta. Tejió un entusiasta himno en alabanzas de Jesús. Esto fue causa de que se originase un gran movimiento en la sinagoga. 2 ancianos fariseos lo tomaron por fin por los brazos y lo sacaron fuera, mientras él seguía cantando las alabanzas de Jesús. Jesús siguió hablando en la sinagoga y el hombre siguió clamando fuera del recinto, hasta librarse de las manos de los fariseos. Cuando Jesús salió de la sinagoga, el hombre joven se echó a sus pies y pidió ser admitido como discípulo. Jesús le contestó que sí, siempre que tuviera ánimo de dejar padre y madre, dar lo suyo a los pobres, tomar su cruz y seguirlo a él. Algunos discípulos lo tomaron entonces en su compañía, y especialmente Mnansón se hizo cargo de él. Por la tarde cerró la festividad del sábado en la sinagoga, a donde había llegado Jesús con los suyos aún antes de la hora, para que vieran y oyeran lo que decía a sus discípulos, ya que no había ninguna enseñanza secreta. Avisó a sus discípulos que se guardasen de los fariseos y falsos profetas. Les recomendó la vigilancia
narrando una parábola de un siervo bueno y diligente y de otro perezoso. Como preguntase Pedro si sus palabras se referían solo a los discípulos o a todos los oyentes, Jesús dirigió su discurso de tal modo a Pedro como si él fuese el patrón de la casa, el capataz de los trabajadores. Alabó la vigilancia de un buen patrón de casa y condenó la negligencia y el descuido de un dueño o administrador que no cumplía con su deber. En esta forma habló hasta la hora en que llegaron los fariseos para concluir el sábado. Como Jesús quisiera dejarles el lugar, dijeron ellos muy comedidos: Rabí, te rogamos leas la lección. Y le presentaron los rollos. Jesús enseñó admirablemente sobre la renuncia que hizo Samuel de su oficio. Habló de modo que sus palabras eran como palabras de Dios y de su enviado. Las explicó de manera que los fariseos pudieron entender que se aplicaba a sí mismo las palabras de Samuel. He llegado a envejecer. Primera de Reyes 12:2. Dijo: Vosotros ya me tenéis por molesto y estáis cansados de mí. Vosotros os renováis y yo soy siempre el mismo. También las preguntas de Samuel: ¿os he causado este o aquel daño? ¿He quitado el buey o el asno a alguno? ¿He oprimido a alguno de vosotros? Las aplicaba como si Dios y su enviado las preguntara ahora a ellos. Dijo además si acaso podían los fariseos hacer estas y parecidas preguntas al pueblo que les escuchaba. El clamor del pueblo de Israel pidiendo rey, el ansia de ser gobernado como pueblos paganos y el pedido de no ser regidos más por jueces, lo explicó Jesús al caso presente, en que los fariseos esperan y piden un rey temporal que aparezca como Mesías libertador, con gloria y majestad exterior, que los introduzca en el reino de Dios con todos sus pecados e iniquidades, y que en lugar de expiar con el sufrimiento, la penitencia, la satisfacción y el dolor de los pecados de los hombres, piensan los fariseos que el Mesías cubra con el manto de su reinado temporal sus perversas obras y los premie todavía con una vida cómoda y alegre con todos sus pecados e iniquidades. Aquello de que Samuel, a pesar de todo, no dejó de rogar por ellos y de que aparecieron relámpagos y lluvia a su pedido, lo explicó Jesús diciendo que su Padre Celestial los sigue beneficiando a pesar de que rechazan a su enviado, el Mesías. Los relámpagos y la lluvia de entonces son los milagros que ahora acompañan a su enviado en favor de los que se convierten y aceptan la salvación. Lo que se leía de que el rey y el pueblo encontrarían gracia delante de Dios si caminaban en la observancia de su culto, lo explicó diciendo que los justos encontrarán siempre el favor de Dios, pero que a los malos les espera un juicio severo, como lo dijo Samuel. Habló luego de David ungido en lugar de Saúl, y del castigo de Saúl y los suyos, y de cómo ahora también se separan los buenos de los malos. Los fariseos no se atrevieron a replicar para no verse avergonzados delante del pueblo, como otras veces, pero se reservaron para atacarlo en la comida, a la cual invitaron a él y a sus discípulos. Esta tuvo lugar en un paraje abierto, en casa del jefe de la sinagoga, donde se encontraron unos 30 fariseos. Antes de la comida uno trajo una gran fuente de agua delante de Jesús, preguntándole si quería lavarse, hablando de la antigua costumbre de los buenos israelitas. Jesús le dijo que conocía su intención e hipocresía, y que no quería el agua que le ofrecía. Comenzaron a discutir sobre la enseñanza de la sinagoga, pero fueron desenmascarados de tal manera que 12 de ellos quedaron tan aterrados y confundidos que se alejaron, permaneciendo solamente los más obstinados de ellos. Así el número de enemigos quedó disminuido. Vino uno de aquellos jóvenes de Nazaret que habían pedido varias veces, sin resultado, de ser admitidos como discípulos, y preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Aquí viene todo lo que narra Lucas en el capítulo 10, versículo 25 al 37.
relató la parábola del samaritano caritativo. Los fariseos comenzaron a cuestionar con Jesús de que no quisieran recibir como discípulo a este joven letrado, porque, decían, ha estudiado y sabe algo y no se callará siempre como los otros discípulos. Culpaban de nuevo a sus discípulos de poco ordenados, poco limpios, de sacar los sábados espigas y frutas de los árboles mientras andaban de camino, de que eran groseros y otras cosas semejantes. Culpaban especialmente a Pedro, diciendo que era enredador y pendenciero, como su padre. Jesús defendió a sus discípulos, diciendo, conviene que estén contentos mientras el esposo está con ellos. De allí se fue a la casa de Jairo y a las excavaciones cerca de la sinagoga, y luego salió al camino de Betsaida. Oró allí a solas en un lugar solitario hasta medianoche, y luego entró en la casa de su madre. Los fariseos habían pagado a algunos de la chusma para que arrojaran piedras tras los discípulos que salían de la ciudad. Dios los protegió y nadie sufrió nada. No sabían a dónde se había retirado Jesús. Los judíos venidos de Chipre vivieron primero en cuevas y grutas, pero poco a poco se fueron acomodando, y así nació una nueva población que llamaron Eleuterópolis. Estaba al oeste de Hebrón, no lejos del pozo de Sansón. Los judíos quisieron varias veces destruir esta población, pero siempre resurgía, y las cavernas y grutas sirvieron de refugio, ya que edificaron sobre ellas o junto a ellas mejores viviendas. En la primera persecución de estos cristianos de Chipre, en los tiempos que lapidaron a Esteban, fue destruida la población que se había formado entre Ofel y Betania, y murió la conversa Mercuria. De aquí se retiraron a las cercanías del cenáculo y luego a la iglesia de Betesda para ofrecer sus dones y sacrificios. Después de la devastación de Ofel, se refugiaron en Eleuterópolis. Fue constituido obispo de esta ciudad Barsabás José, hijo de María Cleofás, con su segundo marido Sabás. Este fue crucificado en un árbol del lugar.